Hola, ¿cómo están? Los saludamos hoy, les damos la bienvenida a esta familia del sello de tu esencia. Esperamos que hoy puedan recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. Estos días hemos estado hablando de un edificio y hemos tomado la metáfora de un edificio con 10 plantas y en cada una de esas plantas tenemos un principio del Padre Nuestro. Y hablamos hace 8 días del principio de hacer la voluntad de Dios al piso quinto. Y ese quinto piso tiene que ver con darnos el pan de cada día. ¿Amén? De darnos el pan de qué? De cada día. Ahora, generalmente cuando uno habla de temas que uno ya conoce, a uno le da como, ay, no, yo creo que yo ya conozco de esto, entonces yo mejor no lo trabajo y me pongo en modo de estar haciendo otra cosa. Pero le invito hoy a que podamos a que podamos entrar en esa profundidad de la palabra allí. Hace 8 días, antes de ingresar al quinto piso, estuvimos hablando del 4 y era hacer la voluntad de Dios. Y quiero resumirla rápidamente: hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es que cuando estamos orando a Dios, estamos orando porque podamos hacer la voluntad de Él. Y cuando nosotros reconocemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él quiere lo mejor para nosotros, es allí donde confrontamos con nuestra realidad, con las decisiones que nosotros queremos tomar y decimos: Señor, yo voy a aceptar tu voluntad por encima de mi voluntad. Y a veces orarle allí al Señor porque podamos hacer su voluntad, entender que hay algunas cosas que nosotros no podemos hacer, con ciertas cosas que a veces esperamos, una enfermedad, una decisión que se nos sale de las manos, pero a veces nos peleamos con Dios. ¿Por qué nos peleamos nosotros con Dios? Nos empezamos a pelear con Dios precisamente porque no aceptamos su voluntad y empezamos a pelear: Dios, haz tu voluntad, pero como yo quiero, como yo deseo. Y a veces tener que confrontar esa voluntad con nuestra voluntad a veces es doloroso. Pero en ese piso es decirle: Señor, aun cuando yo no entiendo lo que está pasando, aun cuando yo no entiendo, no estás haciendo lo que mi carne desea, lo que tú quieres, lo que yo quiero, yo sí entiendo que tu voluntad buena, agradable y perfecta, y que tú, esta situación que yo estoy pasando, tú la estás permitiendo porque quieres tratar conmigo, porque tú eres un padre que me ama. ¿Un padre que qué? Que me ama. Si yo comprendo eso, es mucho más fácil la vida. Pero cuando viene una decisión que no me gusta de parte de Dios, empiezo a pelear con Dios y me ensaño contra Dios, y eso lo que puede generar en mí es un resentimiento hacia Dios. ¿Un resentimiento hacia quién? Hacia Dios. Pero luego del paso del resentimiento hacia Dios, sí empiezo a entrar en amargura. ¿Empiezo a entrar en qué? En amargura. ¿Y en amargura por qué? En amargura porque empiezo a ver como: Señor, ¿por qué no hiciste lo que yo quería? ¿Por qué no me diste lo que yo quería? Y entonces empiezas a pelear con Dios, y la amargura es una falta de perdón. ¿Por qué una falta de perdón? Porque, Señor, lloré por algo que por algo que yo quería que tú me dieras, pero como tú no me lo diste, entonces me siento contra ti, estoy resentido contra ti. ¿Por qué? Porque no me diste lo que quería. Entonces tú y yo tenemos algo, Dios, y como tú y yo tenemos algo, Dios, entonces yo prefiero alejarme, yo prefiero no tratar muchos temas contigo. Estamos enojados. Y yo debería entrar a hablar de esas situaciones con Dios. ¿Cuántos de nosotros o algún familiar se nos fue y vimos en nuestra realidad como no era el momento para que se fuera? Era muy joven, tenía muchos sueños, muchos propósitos, muchas cosas, pero entramos directamente a pelear con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Porque no reconocemos que nuestros pensamientos no son igual que los pensamientos de Dios, que nuestros planes no son iguales que los planes de Dios, sino que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Y a veces Dios permite eso. ¿Para qué? Para poder reconocer quién es Dios y para poder reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Porque a veces tenemos el concepto de que yo soy el que controlo mi vida. Yo soy el que digo, determino para dónde voy, qué hago, cómo lo hago. Y a veces Dios permite eso para tratar con el corazón de nosotros. Si ha nacido amargura por una decisión de algo que Dios no me dio, que Dios me dio y que yo no lo acepté, Dios sabía que iba a usar esa situación precisamente para tratar conmigo. ¿Para tratar con quién? Conmigo. Y es importante eso. Entonces, hacer la voluntad de Dios, como lo hablamos, hay una manera activa, pero hay una manera pasiva. La activa es reconocer: Dios, tú me estás llamando a actuar, a hacer tu voluntad. Pero hacer la voluntad de Dios es también pasiva. ¿Por qué? Porque hay situaciones que yo tengo que aceptar como vienen, que yo tengo que aceptarlas y que
Tú me vas a dar esa paz, esa tranquilidad en medio de esta situación que no comprendo, que no entiendo, pero algo que yo sé, lo dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice que aún así la paz de Dios invadirá completamente mi ser, porque la paz de Dios viene en respuesta a que yo oro, yo clamo a Dios y le doy gracias a Dios, pero reconozco que la paz de Dios va a venir sobre mi vida porque reconozco su voluntad o acepto su voluntad. Entonces usted elige si hacer la voluntad de Dios para usted va a ser, ay, tocó, porque pues ¿qué más vamos a hacer? O tiene la otra actitud. ¿Cuál es la otra actitud? La otra actitud, Señor, no entiendo lo que está pasando y demás, pero te doy gracias porque tu mano no se ha ido de mi vida y tú sigues procesándome y tú no vas a dejar de trabajar en mí hasta el propósito que tienes conmigo. Amén. Esa debería ser nuestra actitud. Pero no permitas la amargura y la queja con Dios. Y si tienes algo que hablar con Dios, necesitas hacerlo, pero no te autosabotees, ni te automanipules. Porque eso lo que hace es que detiene tu vida, pero también la vida de las personas que te rodean. Entonces, pilas con eso, amén. Entonces ya entendemos un poco qué es hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos al quinto paso, que es danos el pan de cada día. En la guerra de Corea, muchos niños se quedaron huérfanos y estos huérfanos, estos niños empezaron a tener crisis como tal. Las fundaciones vinieron allí a ayudarlos y demás con todos estos niños que habían dejado la guerra. Y estos niños empezaban a tener una preocupación excesiva por el día de mañana. Una preocupación tremenda porque ellos durante mucho tiempo aguantaron y no tenían que comer, no tenían que desayunar, que almorzar, que comer, que cenar, no tenían nada de ello. Entonces los toman estas fundaciones y les empiezan a dar la comida, pero estos niños se empiezan a verlos con ansiedad, con preocupación. Y los niños, un niño tan pequeño con preocupación y con ansiedad, ¿por qué tiene esa preocupación? ¿Por qué tiene esa ansiedad? Entonces lo que hicieron ellos era que por la noche antes de irse a dormir les daban pan. Cogían el pan, pero no para que lo comieran, sino para que los niños empezaran a agarrar el pan y se durmieran agarrados del pan. Porque ese pan les daba una tranquilidad de que el día de mañana iban a ser bendecidos. Amén. Ellos descubrieron que estos niños necesitaban a través de un pan sentir la tranquilidad de que el próximo día iban a recibir la provisión por la cual ellos estaban preocupados. Por eso cuando Jesús está hablando de esta parte de danos el pan de cada día, está hablando de algo supremamente importante. ¿Qué es lo importante que nos está dando allí? Nos está hablando de que lo primero que tengo que reconocer, que lo primero en ese orden de que estamos sonando del Padre nuestro, el primero que Dios habla es que Dios es nuestro Padre, nuestra identidad está en Él. Lo segundo que está diciendo, santificado sea tu nombre, porque debemos reconocer cuán grande, cuán poderoso y quién es Dios. Luego empezamos a entrar en eso de su nombre, empezamos a entrar en su reino. No es mi reino, no es tu reino. A veces uno quiere su reino y sus reinos, por eso entramos a pelear con Dios. Dios, pero ¿por qué no haces las cosas a mi manera? ¿Por qué no sé qué? No, porque hay un rey. ¿Igual es ese rey? Jesús. ¿Y cuál es el lugar donde Él reina? Nuestros corazones. Y todo rey tiene unos preceptos, unos mandamientos, es su palabra. O sea que si yo estoy en el reino de los cielos, tengo que reconocer que su reino me ha invadido, que mi vida no me pertenece, no, sino que le pertenece a Jesús. Pero que además que le pertenece a Jesús, mi corazón le pertenece. Y corazón se está refiriendo a mente, a voluntad, a emociones, le pertenecen a Él. Y al yo reconocer eso, luego puedo entrar a reconocer, wow, es que tengo que hacer tu voluntad. Porque es difícil entrar a un paso si no comprendo el otro paso. Si yo estoy orando por la voluntad de Dios, pero no reconozco que tengo que buscar el reino, pues empiezo a tratar de hacer mi propio reino. Por eso el Señor en el Padre Nuestro me está llamando a ubicarme de quién soy, a ubicarme de que Él es lo más importante y que luego yo empiezo a ser un servidor, un hijo suyo. Y por eso cuando yo ya puedo entrar al pan de cada día, yo puedo reconocer que ya no voy a empezar a pedir cosas que no son trascendentales, sino que puedo empezar a entrar con una confianza de que el Padre me va a bendecir, de que el Padre me va a dar el pan de cada día.
Mateo 6, 11 al 13 nos habla allí, recuerden que estamos en el Sermón del Monte, el Señor está hablando a una respuesta de los discípulos, a una pregunta de los discípulos, Él les está dando la respuesta de cómo deben orar y dice, danos hoy el pan nuestro de cada día, dice allí Mateo 6. Y luego dice allí, si el hombre está en primer lugar, Dios no estará en primer lugar. Dígale al que está a su lado. Si el hombre está en primer lugar, Dios no estará en primer lugar. Dígale al que está a su lado. Dios es céntrico. El propósito no soy yo, es su poder y su gloria. El propósito no soy yo. ¿Cuál es? ¿Su poder y qué? Y su gloria. Y tú quieres reconocer esto. Si el centro de mis decisiones soy yo, hay un problema. Si el centro de lo que deseo y de lo que quiero soy yo, hay un problema. Porque el Señor lo primero que me está llevando a esta parte del Padre Nuestro es que debo haber recorrido los pisos anteriores. Si yo reconozco esto, es allí donde puedo darle el primer lugar a Dios y todo va a corresponder a una confianza absoluta porque ya hablé primero de quién es Él. Ya hay un fundamento para luego empezar a pedir. Luego dice allí, Dios disfruta de dar especialmente a aquellos que son suyos. ¿A quién quiere Dios dar? A sus hijos. Miren, puede haber un ateo y puede haber una persona que se niega a creer en Dios. Yo no puedo imaginarme cómo, imagínese eso, usted está en una fiesta sana, una fiesta para glorificar, una fiesta donde está sus cumpleaños. Imagínese que son sus cumpleaños, pues usted se hizo una misma fiesta para usted. Pero aún hay enemigos que entran a esa cumpleaños, no lo quieren, no lo aman, pero aún así usted le da lo mejor. Tiene una buena cena, un buen ponqué, un buen postre, lo atiende de la mejor manera y uno puede decir, uy, wow, ese man tiene un corazón muy lindo porque aún personas que murmuran en contra de él, pero aún así él muestra cuán dadivoso es y uno dice, wow, eso habla muy bien de esa persona, ¿cierto? Pero así es nuestro Dios. Dios está diciendo, tú me niegas a mí, tú quieres hacer tu propia voluntad, pero hay sol para ti, para justos y para injustos hay un sol. Para justos o injustos hay una naturaleza para disfrutar. Para justos o injustos hay una vida que les doy, una familia que les doy, personas y les muestro todo el tiempo mi amor. Ese es un Dios dadivoso. ¿Es un Dios qué? Dadivoso. Ahora imagínese, si eso Dios lo hace con los que son sus enemigos, ¿cómo no Dios lo hará con los que somos sus hijos? Amén. O sea, yo no puedo comprender, miren, yo se lo digo claramente. Si usted a mí me viene a pedir algo, pero mi hijo me viene a pedir algo, yo se lo digo con el amor del mundo, pero para mí es más trascendental lo que quiere mi hijo. Y ese es el concepto que tú y yo deberíamos tener con la confianza de que hay un Dios que da, que te quiere dar, que está dispuesto a darte. Y eso muestra el Padre nuestro, un Padre que es dadivoso, un Padre que da. Amén. Si Jesús vino a esta tierra, Jesús vino con el propósito de mostrar al Padre. Y cuando Él muestra al Padre, Él está mostrando que Él es un dador como el Padre es un dador. Entonces este principio acá en el Padre Nuestro, en este piso del Padre Nuestro es, wow Señor, o sea, tú me quieres bendecir. Wow, o sea, tú me quieres dar la provisión. Wow, o sea, tú estás interesado en darme todo. Wow, increíble. Pero otra cosa que debo comprender es que aún todas las cosas que yo tengo buenas, las he recibido de parte de Dios. Eso lo dice allí en 1 Corintios 4, 6 al 8. Todo lo que tenemos es por Dios. Allí Pablo lo estaba hablando a Corinto cuando dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Dígale al que está a su lado, todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y miren lo que dice allí. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Miren lo que está diciendo allí, ¿no? No sé si lo alcanza a imaginar. Escúchenme aquí, vuelvan. ¿Por qué presumes como si lo que hubieras conseguido tú mismo? O sea, es que a veces pensamos, tienes un proyecto y dices, wow, ¿cómo lo logré y demás? Y dice el Señor,
no te olvides que yo te di el talento, el don, yo te abrí puertas, yo hice esto. Recuerda que fueron mi mano bendiciendo tu vida a través de los dones y talentos que tienes. Y tú quieres reconocer que Dios me ha facultado y muestra todo el tiempo su amor y su dadivez, Él da. Entonces lo primero que yo tengo que aterrizar es, yo tengo que reconocer que todo lo que tengo viene de parte del Padre. Y eso hace que mi vida espiritual tome otro sentido, pues ya lo vamos a hablar. Ahora, luego allí me dice que a veces nosotros tendemos a orar por cosas grandes, pero no por cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, Dios, yo ya esto me lo sé manejar. ¿Qué lo sé manejar? Yo ya sé manejar pues lo de la comida de hoy. Yo ya sé manejar pues cómo corregir a mis hijos. Yo ya sé cómo pagar el arriendo. Yo ya sé. Y entonces dejamos de pedir cosas pequeñas al Señor y empezamos a pedir por cosas grandes. Entonces usted pide por una situación, una decisión que va a tomar, por una enfermedad, por una situación, pero nosotros dejamos de atrevernos a orar por cosas pequeñas. La palabra dice que si hay algo que el Padre nuestro me está pidiendo en la provisión de hoy, es aprender a pedir por las cosas pequeñas. Porque el pedir por las cosas pequeñas genera en mí una dependencia hacia Dios y Dios quiere que yo tenga esa dependencia hacia Él. Entonces, si yo dejo de pedir por esas cosas pequeñas, yo no recibo. Lo que dice Santiago 4, no se atreven a pedir cosas pequeñas. Santiago 4:2. No tienen lo que desean, pasa la diapositiva. No tienen lo que desean porque no se lo piden. ¿A quién? A Dios. No tienen porque ¿qué? Porque no piden. Primero, posiblemente usted ni pide por las cosas grandes. Pero la idea es que todo se lo pidamos al Señor y hay cosas que tú y yo no, Dios no nos las ha dado o otorgado porque no las pedimos. O sea, hay cosas, alguien definía que vamos al finalizar de nuestros días nos van a mostrar como una bodega en el cielo de todo aquello que era la voluntad de Dios para darnos, pero no lo recibimos porque no lo pedimos. Tú y yo deberíamos pedir por cosas grandes, pero también por cosas pequeñas. Y a veces pareciera que ya alcancé una madurez espiritual y ya tengo que dejar de pedir por algunas cosas, como yo digo, no, Señor, mis temores yo los trato contigo, yo no los trato contigo, yo los voy a enfrentar. La pelea que tengo con esta persona, yo lo voy a enfrentar, pero el Señor está pidiendo todo el tiempo que esté orando por cosas grandes o cosas pequeñas. Juan 15 dice que separados de Él nada que, nada podemos. No va a haber un fruto que permanezca si no es por Jesús. Y eso es lo que nos está diciendo allí, su palabra. Ahora, Éxodo 16 empieza a hablarme en el Antiguo Testamento de qué es el pan nuestro. Y nos empieza a dar una referencia de lo que el Padre hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel y cómo eso tiene una connotación hacia nuestros días. Dice Éxodo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. ¿Cuándo? Diariamente. La porción de un día para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparen para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Está diciéndole en el pueblo, recuerden que el pueblo del Señor iba en el desierto. Ellos estaban estreñando las cebollas, la comida y demás, y el Señor determina darles a ellos el maná. Y el maná, de alguna manera, era como una especie de musgo blanco que el Señor les daba a través del rocío y era la manera como ellos se podían alimentar. Dios determina darles el maná. El maná representa el pan. Pero había un requisito. ¿Cuál era el requisito? Que ellos no podían, como no sé si a ustedes les pasó cuando vino la pandemia, que lo ilógico de la pandemia era que cuando usted veía la pandemia y veía las noticias o iba a un supermercado, todos llevaban como 4 bultos de papel higiénico, ¿sí se acuerdan? Todos con papel higiénico y demás. Yo no sé si les iba a dar diarrea durante ese tiempo, no sé qué pensaban, pero de alguna manera estaban tratando de acumular, porque el acumular me habla del temor que tengo hacia el futuro. Amén. Cuando tú acumulas, si acumulas, yo no tengo nada en contra del ahorro, es sabio ahorrar.
Pero cuando tú estás ahorrando y estás haciendo una serie de cosas por tu futuro, lo primero que deberías preguntarte es si tienes un miedo hacia tu futuro. Y al tener un miedo hacia tu futuro, entonces no estás representando una confianza hacia Dios. Ellos estaban, recojan el maná diariamente. El único día que podían recoger maná doble era el día donde se acercaba el día del Señor, porque ese día no podían hacerlo nada más porque era establecido así en el Antiguo Testamento, en esa ley. Era el único día que tenían para poder reconocer una doble porción. Pero esta gente, aun cuando Dios les había dicho eso, ellos empezaron a acumular maná. No, se nos va a acabar, se nos va a acabar, se nos va a acabar. Y eso empezó a pudrirse. ¿Por qué? Porque el fundamento que Dios tenía era, hombre, dependan hoy. Yo los voy a bendecir hoy, yo les voy a dar la provisión hoy. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El Padre nuestro no me habla del Padre de para pasado mañana o para dentro de una semana, sino está hablando de una dependencia de Dios. Dios quiere que aprenda a depender hoy de Dios. Dios quiere que hoy entienda que hay una provisión para mi vida y es el estilo de vida que Dios tiene para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios lo que no quiere es que yo ande preocupado y ansioso. Dígale, es pecado, dígaselo de esta manera al que está a su lado, preste atención. ¿Es pecado estar preocupado y ansioso? Mire lo que les acabo de decir. No sé si usted ve la magnitud de lo que le acabo de decir, porque nosotros normalizamos que es normal andar preocupados, que es normal andar ansiosos. No es preocupado, no es correcto. Preocuparse no es correcto, andar ansioso no es correcto, porque la preocupación y la ansiedad tiene una raíz, el temor. ¿Y por qué temo? Porque no confío. ¿Y por qué no confío? Porque no confío en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Cuando tú empiezas a ser un acumulador de tantas cosas, es porque a la larga tienes temor. Y porque piensas que al finalizar tú vas a recibir lo mejor y tenemos unos estereotipos de pensamiento. Usted no ha visto que hay gente, no en todos los casos, estoy dando un ejemplo, pero lo he analizado en mi propia vida. Generalmente a usted le sirven la papa, el arroz, la ensalada y la carne. Y generalmente usted deja para lo último lo mejor, la carne. Entonces deja el pollo, lo mejor, la carne. Porque el concepto que nosotros aprendimos era, lo mejor siempre va a venir en algún momento, en el futuro, pero no es ya. Pero el Señor está diciendo en el Padre nuestro, no es ya. Yo te quiero bendecir ya. Yo te quiero dar lo mejor ya. Yo te quiero dar mi voluntad ya. Yo quiero que disfrutes la vida, porque la vida se te está yendo entre las manos pensando en que un día vas a ser feliz, porque ves la felicidad como un punto de llegada. Entonces el día que tenga el máster, el día que tenga el mejor trabajo, el día que tenga esto, que tenga mi carro, ese día voy a ser feliz. ¿Y cuándo va a pasar eso? Ese concepto es una cosmovisión del mundo, pero no la cosmovisión que Dios tiene para nosotros. Si hay algo que Dios quiere es que disfrutemos el diario vivir, que disfrutemos y saboreemos cada minuto, cada segundo, lo que tenemos, a nuestros hijos, a nuestra pareja. Porque la pareja que usted tiene mañana o pasado mañana va a tener más arrugas, pues disfrútela hoy con la arruga que no tiene y que tendrá mañana. Disfrute su salud con la que tiene hoy. O algunos están añorando no su salud de ahorita, sino la de hace 20 años. Y entonces no viven en el presente, sino viven en el pasado o viven en el futuro. O añorando lo que tuvieron o pensando en lo que van a obtener. Pero el Padre nuestro me ubica para decirme que Dios no quiere que yo viva ese estilo de vida. Mateo 6:27 dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Quién? No sirve de nada la preocupación, no sirve de nada la ansiedad, no sirve de nada. Mateo 6:27 dice, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? No lo puede hacer. Y es como que nos enseñaron en nuestra cultura que tenemos que andar preocupados, porque si no nos preocupamos demostramos desinterés. Entonces, no, yo tengo que ser responsable, me tengo que preocupar por esto. No, la palabra del Señor habla de diligencia, de hacer las cosas con diligencia. Si usted tiene un gran problema y una serie de cosas, lo que Dios le muestre que hoy debe hacer con diligencia, hágalo.
pero Dios se encargará de darle la provisión. Mateo capítulo 6 habla una diferencia entre el gentil y entre el Hijo de Dios. Dice que el gentil se preocupa, pero el Hijo de Dios busca el reino de Dios por encima de cualquier cosa. Y el Señor dice que Él sabe de todas nuestras necesidades y Él suplirá cada una de nuestras necesidades. Amén. Pero mi prioridad es esa. El gentil se preocupa, el Hijo de Dios busca el reino. Pero entonces vivo perezoso y vivo sin hacer nada. Cuando buscas el reino te enfoca de lo que debes hacer, de las cosas que debes hacer, de las pequeñas cosas para alcanzar lo que Dios desea darte. Eso es lo que hace Dios. Ahora, usted va a ver que hay un momento donde Elías está pasando por una sequía, no hay agua, está pasando un momento difícil, no hay que comer. Entonces Elías le dice al Señor, ve donde la viuda que tiene un hijo. Cuando él llega donde la viuda, él le dice, Dios me dijo, porque yo se lo había dicho, que por favor me dieras de comer. Y ella dice, pero solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite y con eso lo vamos a comer y nos vamos a morir. O sea, literalmente ella dice eso. Vamos a comernos lo poco de harina que tenemos y nos vamos a comer el poco aceite que tenemos y ya mi hijo y yo comemos eso y vamos a esperar la muerte. Así lo dice en la palabra. Pero el Señor le dijo a Elías, pero Elías le dice a ella, trae lo poco que tienes porque Dios te va a suplir tu necesidad y no vas a tener hambre. Y ella tenía poca agua y le da también la poca agua. Imagínense, tiene un recipiente, un florero, y allí está la harina guardada. Ella sacaba harina y cocinaba para el día de hoy, pero luego iba otra vez al recipiente y salía más harina. Y luego para el tercer día más harina. O sea, es algo sobrenatural. Y es la misma manera como Dios dice, no guardes la harina para mañana. Hoy lo que tienes vas a usarlo porque yo mañana voy a llenar tu recipiente. Porque yo soy un Padre fiel. Amén. Esto no te lo estoy diciendo porque esto podría ser para pedir por tus cosas carnales y demás. No, todo lo que es la voluntad de Dios y todo lo que es la provisión de Dios, Dios te la va a dar. Pero necesitamos tener una óptica diferente de la vida. Necesitamos aprender a depender absolutamente de Él. Ahora, lo otro que nos está diciendo, que nos habla allí la palabra es del pan. ¿Qué representa el pan? Y para ellos el pan era algo que suplía su necesidad, representa las necesidades que tenemos, y el pan en el mundo se reconoce como algo que nos quita el hambre, que nos sacia y está representando a nuestra necesidad. Ahora, cuando ellos estaban en el desierto, ellos empezaron a anhelar los ajos y las cebollas que habían en Egipto, que habían en el mundo. Pero el Señor estaba dándoles el maná. ¿Y qué representa eso? El maná era que el Señor les estaba diciendo, ya dejen de preocuparse por querer otra clase de comida. Ustedes tienen que solamente preocuparse por el maná, por ese pan, por ese pan, por ese pan. Yo voy a suplir sus necesidades más primordiales y tranquilos porque yo tengo un buen futuro para ustedes. Tranquilos. Pero también les está diciendo que si se tienen ese pan, lo tienen todo. Si tienen ese pan, ¿qué? Lo tienen todo. ¿Y eso qué de referencia tiene en el Nuevo Testamento? Pan, Juan capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú? Le están diciendo a Jesús, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Le están pidiendo al Señor que haga señales. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio de comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Yo soy el qué? El pan de vida. O sea que el Señor está diciendo que darnos el pan de cada día es tener a Jesús en nuestra vida. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y era lo que quería decirles en el desierto. Si tienen mi maná, mi provisión y demás, en el Nuevo Testamento se va a reflejar que si lo tienen a Él, lo tienen todo. Tú no necesitas una gran cuenta bancaria, tú no necesitas ser promovido en tu trabajo y demás. Tú lo que necesitas es a Él. Y si se te levantan tus enemigos en el trabajo, si otras personas dejan de creer en ti y demás, no importa, si lo tienes a Él, lo tienes todo, iglesia.
Esto es una verdad y yo sé que lo estoy diciendo apasionadamente, pero no estoy tratando de tocar tus emociones, sino estoy tratando de que tú implantes en tu cabeza y en tu corazón esta verdad. Las emociones pasan y hemos hablado muchas veces de lo que puede hacerse en un púlpito tocando las emociones de las personas. No quiero tocar tus emociones, porque las emociones cambian, las emociones son producidas por los pensamientos. Lo que tú necesitas es tener principios bíblicos y reconocer que necesitas el maná de vida, necesitas el pan de vida, dice Jesús. No hay otra manera. Él saciará todas tus necesidades. Necesidades financieras, sí. Necesidades sentimentales, sí. Necesidades que son profundas en tu vida, sí. Necesitas a Jesús. En tu relación de pareja necesitas a Jesús. Danos nuestro pan, es un llamado. Miren esto, danos nuestro pan. ¿Nuestro qué? Nuestro pan. Piense por un momento, no es mi pan, sino danos nuestro pan. Es un llamado a quebrar el egoísmo y a pensar en comunidad. Porque así como yo pido por mi enfermedad, yo debería también pedir por la enfermedad de mi hermano. Así como yo estoy luchando con mis temores, debería pedir también por mi hermano. Porque esta invitación en la oración es, yo tengo que orar por mi hermano, porque es mi hermano. No sé si captamos que el Padre es nuestro Padre y que tenemos unos hermanos y que yo tengo un grado de autoridad acá que es pastor, pero yo soy hermano como ustedes, y allá en el cielo me imagino que todos, allá todos somos iguales y acá también todos somos iguales. Pero lo que nos está diciendo el Señor es precisamente que yo tengo que quebrar el egoísmo y tengo que pensar en los demás, primeramente en mis hermanos y segundo en los que me rodean y demás. Dios me ha llamado para con eso. Pero a veces soy yo bendíceme, dame, no sé qué, y no me has dado. Entonces, antes los otros me tienen que soportar, porque somos egoístas. Cuando Dios no nos da lo que queremos, generalmente entonces tenemos cara de amargura para todo el mundo. ¿Y por qué? Porque estoy enojado. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que yo quería. Y entonces dañamos a los otros, porque pensamos que los otros tienen la culpa y no tienen la culpa. Y así actuamos. Pero es que nuestra oración debería estar cargada en el Padre nuestro de la necesidad de mi hermano, de que conozca a Jesús, de extender ese reino, de orar por sus necesidades financieras y por sus necesidades más elementales. El Señor me está llamando a eso. La oración, nuestro pan de cada día, la oración diaria es un ejercicio en crecimiento de confianza en lo que es Él. Miren esta, la oración diaria es un ejercicio de crecimiento. Cuando tú oras, Padre nuestro, dame por lo que hoy necesito, cada día trae su amal. Preocupaciones o sea, antes de, mañana tengo que enfrentar en mi trabajo, mañana tengo una situación. Preocuparse es pensar en algo antes de tener que asumirlo. Entonces el Señor está diciendo, cada día trae su propio mal. No quiere decir que no prepare los informes para el día de mañana en mi trabajo. Claro que lo hago. Si tengo que enfrentar una situación difícil, yo no puedo traer ese problema del futuro en estos momentos porque me amargo. Para ese día malo, Dios me va a dar las fuerzas para enfrentar esa situación. Amén. Pues cuando oro, Padre nuestro, dame el pan de hoy, no es el pan de mañana, sino el pan de hoy es la diligencia, mis necesidades de hoy. Porque Dios quiere que yo crezca en una dependencia para que el día de mañana yo no viva con el pan de antier, sino con el pan diario. O sea que Dios está estableciendo que el pan nuestro es una relación de crecimiento, porque a la medida que tú pides, el Señor te responde y eso te llena de confianza y de fe para pedir conforme a su voluntad. Amén. Pero sobre todo para crecer en una relación de intimidad con Dios. O sea, cuando tienes un padre y el padre te promete y el padre te da, esa relación crece. Cuando tú lo puedes ver en esas cosas simples que a veces pasamos, tú empiezas a decir, wow, el Padre está conmigo, todo lo bueno proviene del Señor, como lo vimos, y eso genera un crecimiento de fe, un crecimiento y madurez, para que cuando vengan los días difíciles, no me preocupo, yo sé quién es Dios y yo sé que Dios no me va a soltar. ¿Por qué? Porque ya lo he vivido. ¿Y cómo lo he vivido? Porque todos los días he orado por mis necesidades y Dios me ha respondido.
crecimiento. Crezco en el entendimiento a Dios de lo que Él es, su carácter dadivoso, proveedor. Y a la medida en que yo entiendo su carácter, yo crezco en Él. Esa es una práctica que Dios me está llevando a vivir. Amén. ¿Cuántos entendemos más el Padre nuestro? Necesitamos entrar a ese nivel de dependencia de Dios y a pedir por las cosas simples, que esas cosas simples son las que nos van a llevar a cosas grandes. ¿Tienes propósitos? ¿Tienes metas en el futuro? Claro, empieza desde hoy a trabajar las metas de hoy, los propósitos de Dios hoy. Pero sobre todo no te atrevas a pedir sin entender que Él es lo primero. Por eso el Padre nuestro habla, Él es lo primero. Santificado sea tu nombre. No es mi reino, es su reino, no es mi voluntad, es su voluntad. Y luego puedo entrar confiadamente a pedirle a un Padre que me va a responder a mis necesidades. Amén. Quiero agradecerles a todos aquellos que hoy se reunieron con nosotros a escuchar esta charla. Espero que Dios ministre su corazón y les pueda hablar. Un abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones a todos.